7:37. Oli Matos. Buenos días al pueblo dominicano. Estamos hoy, está lluvioso el día en el distrito y también en varias de las provincias del país. Estamos amenazados por un pequeño fenómeno. No tiene la categoría de hacer otro daño que por la cantidad de lluvia, aunque aquí vemos frecuentemente que las lluvias, a pesar de la bendición que traen al campo por la producción, el aumento de la capacidad de irrigación de tierra y de apoyo a la agricultura, también son fenómenos que nos afectan por la improvisación en los asentamientos humanos que le cuestan a este país muchísimo dinero, y siempre vemos los mismos colchones, el mismo zinc, la misma madera, y el año que viene van para los mismos lugares a resolver o a apaciguar problemas que se han ido haciendo cada vez parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, nos pone en evidencia la deficiencia de la gestión pública en la República Dominicana y también la falta de compromiso ciudadano, porque aquí hay muchísimas cosas que debemos cambiar y el gobierno es una sola de ellas, es decir, incluyendo devolver a la ciudadanía, devolvernos a nosotros los dominicanos el amor por el trabajo. Sin trabajo no hay posibilidad de que ninguna sociedad avance hacia ninguna parte. Señores, aquí hemos hablado en principio de semana del consenso que se presentó alrededor de la ley de partido, las posiciones, cómo se fueron acercando, tanto las posiciones del sector Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana, del sector Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, con la posición de la oposición política. Y ahora vemos que el sector del presidente Medina lo vemos reculando en el interés de no dar el paso certero para que la República Dominicana cuente con una regulación electoral y de gestión electoral y de los partidos políticos para el proceso venidero. ¿Y por qué nosotros planteamos que lo vemos recular? Es porque lo que planteó Rafael Alburquerque, lo que nosotros presentamos, que planteó Leonel Fernández, y lo que fueron las posiciones de Luis Abinader, son posiciones similares, pero también del lado del presidente Medina se planteó la posición de que los partidos decidan a partir de sus estatutos, a partir de los que establecen sus estatutos, respetando el texto constitucional, las decisiones de cómo elegir, es decir, de qué tipo de padrón utilizar para elegir sus candidatos. Sin embargo, según información que tenemos, ya el bloque oficialista, porque el PLD participa con dos bloques, aunque el partido oficialista participa con dos grupos que accionan en la Cámara de Diputados, está posponiendo una reunión clave que estaba pautada para mañana para consensuar, ir a una aprobación, revisando detalles como algunos que se explicaron y que han explicado por la poca viabilidad en su aplicación, para que esa ley vuelva al Senado de la República y la República Dominicana tenga una regulación del proceso electoral. ¿Cuál es nuestra observación de este evento? Preguntémosle al presidente Medina si su sector en el PLD tiene interés en que la República Dominicana tenga una regulación del proceso electoral, o prefiere que nos vayamos con las mismas reglas que tenemos, que de hecho ya han probado que no son eficaces a la hora de regular la inversión, la financiación y el funcionamiento de los partidos políticos. Creo que el país debe estar atento a este proceso e insisto en que
muchos de nosotros que no participamos de los partidos políticos, decimos, bueno, pero ¿en qué nos afecta esto? Señores, cuando los políticos toman préstamo, todos tenemos que pagarlo, incluyéndose de los 50 millones de dólares de que para los correctivos y para la gestión administrativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, que aunque fue con un organismo multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, yo lo único que quiero preguntarme es si necesitamos endeudarnos más para nosotros implementar una política que nos permita reducir los gastos, porque eso deben hacerlo los técnicos del gobierno. Si no están en capacidad de hacerlo por sus propios medios, que nombren gente competente, Ayer, Pablo Macchini habló de unas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, en la que hablaba de recursos que fueron recibidos por el Estado Dominicano en la gestión 2004-2012 y sobre todo al final del 2012 habló de más de $1.000 millones, más de $1.000 millones que recibió de parte del gobierno venezolano. Yo planteé que si Hipólito Mejía desea algo, hay que prestarle atención, porque Hipólito no suele hablar por hablar. Cuando Hipólito dice algo, es decir, él puede bromear, hacer chercha, relajo, como todos lo conocemos, pero cuando hace una imputación formal sobre un hecho, hay que prestarle atención. Yo había hecho un comentario la semana pasada sobre la necesidad de que la República Dominicana se explique el financiamiento que nos dio Venezuela. El financiamiento de más de 4.000 millones de dólares, que involucra no solo las gestiones del doctor Fernández, también la de Danilo Medina. ¿Y por qué nosotros deseamos esto? Cuando hay un préstamo, incluyendo la colocación de bonos, el Estado está obligado a describir cómo serán utilizados. Sobre todo por la intervención de los organismos financieros, las instituciones financieras, los bancos, que quieren garantizar el retorno del préstamo, es decir, el pago del préstamo. Pero cómo se desperdició y se llevó Venezuela a escalar a los niveles que está. Estos financiamientos que se hacían en el despacho de petróleo para ser pagado a largo plazo, combustible y de combustible, que era pagado inmediatamente por los consumidores, porque a nadie le echaban la gasolina para que la paguen 20 años. Esos recursos fueron utilizados sin el mayor control, fueron utilizados sin la regulación normal que se utilizan los empréstitos internacionales. Y si nosotros dimos un paso positivo, porque fruto del descalabro económico de Venezuela, tuvieron que vender los 4.000 millones en 1.000 y pico, venderlo en banco, como quiera, eso es una deuda que tiene que pagar el pueblo dominicano, que todos tenemos que pagar. Por eso, aunque el petróleo estaba a $100 en el 2008, la gasolina hoy está más cara, estando un 30% más barata, más barato el petróleo. El combustible está más caro, y está más caro porque, aunque no se transparenta frente a la sociedad dominicana el volumen que el gobierno retiene por el diferencial que aplica al precio de los combustibles, todos sabemos que el uso fundamental es enfrentar el tema del endeudamiento público externo, sobre todo del sector público no financiero. Un endeudamiento que ha crecido de manera exponencial sin que la República Dominicana le haya hecho frente a problemas tan básicos como la organización del tránsito, a problemas tan básicos como la organización de los asentamientos humanos, a los problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Entonces, ese elemento, esa denuncia, es una denuncia a tomar en cuenta, pero también el gobierno en sentido general, el Estado dominicano, los gestores del Estado, que son el gobierno, deben darle una explicación a esta sociedad de cuál fue el uso que se le dio
a esos recursos que tomamos prestados, sin la debida regulación y sin utilizar los canales que exige un préstamo del sistema financiero internacional sobre los modelos de inversión, Amaury, en la República Dominicana. Son las 7:47 minutos. Continuamos con los comentarios.